Vale, pues continuamos aquí nuestra fascinante aventura morfológica. Empezamos a ver procesos de formación de palabras. Empezamos por la flexión. La flexión nos va a llevar 3 vídeos. Vamos por partes, ¿vale? Para ubicarnos un poquito, ¿dónde estamos? Lo que hemos visto hasta ahora simplemente es qué es un monema, es decir, cómo reconocer monemas y qué tipos de monemas hay, ¿vale? Lo que pasamos a ver ahora son los procesos de formación de palabras. Si recordáis, en el vídeo anterior decíamos que había que distinguir bien los siguientes conceptos. Por un lado, los tipos de monemas, luego los procesos de formación de palabras y los tipos de palabras según su estructura. Eran elementos evidentemente interrelacionados porque si se emplea un morfema derivativo sufijo, hablamos de derivación, por ejemplo, pero no eran directamente lo mismo, no debían confundirse una cosa con otra. Bien, hemos visto los tipos de monemas, es decir, esto. Pasamos a ver ahora los procesos de formación de palabras, empezando por el primero, la flexión. Son flexión, derivación, parasíntesis, composición y otros. Y este de la flexión nos va a llevar 3 vídeos. Generalidades, flexión nominal y flexión verbal. ¿Por qué 3 vídeos? Porque siendo el proceso de formación de palabras más simple, la flexión, vamos a aprovechar que damos la flexión para comentar algunas generalidades sobre cómo hacer el análisis. Entonces nos va a llevar un poco más de tiempo. Los demás, derivación, parasíntesis, composición, etcétera, ya veréis que los vamos haciendo más rápido. ¿De acuerdo? Entonces estamos aquí. Pasamos a ver procesos de formación de palabras, la flexión. ¿Qué es la flexión? Proceso de formación de palabras por el que el afijo que se añade a una base es un afijo flexivo, es un morfema flexivo. ¿Cómo sé yo lo que es un morfema flexivo? Lo recuerdo. Al adjuntarse a la base, se ponen siempre detrás, es decir, van pospuestos a la base, como si fueran sufijos, pero no se les llama sufijos porque no existen flexivos prefijos, luego no tiene sentido distinguirlos de nada, ¿no? Entonces se adjuntan a la base detrás, como si fueran un sufijo, y no cambian ni su significado ni su categoría. Simplemente añaden información de tipo plural, por ejemplo, si es un morfema flexivo de número, o información del tipo pretérito imperfecto de indicativo, si es un morfema de tiempo, aspecto y modo. ¿De acuerdo? Ya sabéis que pueden ser nominales y verbales y eso explica que vayamos a ver en este primer vídeo algunas consideraciones generales sobre cómo analizar la flexión y en los próximos vídeos, los nominales y los verbales específicamente. Precauciones en el análisis. Primero, no vamos a indicar un morfema flexivo, especialmente de género, porque esto pasa mucho con el género. Especialmente de género, espera que hago más pequeño al amigo Yoda. No, solo se le puede quitar. Pues lo quitaremos para que se vea bien la pantalla. Digo, no vamos a indicar un morfema flexivo de género, salvo que exista una posición binaria masculino-femenino. Es decir, estos que veis aquí en cocinado, chico o buena, ahora lo tapa la barra inferior, pero esos que veis ahí sí que se marcan como morfemas flexivos, veis que se separan con un guión, sencillamente porque existe cocinada, chica y buena, y bueno, y se oponen en género a los que tenéis aquí, ¿vale? En esos casos es cuando se señalan los morfemas flexivos de género. No se señalan morfemas flexivos de género cuando no existe un masculino vinculado, por ejemplo, no existen mascarillos en mascarilla y por eso esa A no es un morfema flexivo de género, aunque la palabra mascarilla sea femenino. Y tampoco se marcan cuando existen falsos femeninos. Por ejemplo, acero tiene un sustantivo que es acera, pero en el que no se opone en género. Es decir, el acero no es el masculino de acera. Y lo mismo le pasa a broma con bromo. En esos casos, como veis, en el análisis morfológico no se señala. Seguimos. Vamos a evitar hacer en un único paso 2 procesos de formación de palabras. Vamos a hacer para cada paso un proceso de formación de palabras. Es decir, si yo tengo la palabra dormido y quiero analizarla, primero formaré el participio dormido a partir de dormir por derivación. ¿Lo veis aquí? Esto era un verbo, dormir, pasa a ser un adjetivo, dormido, un participio, y eso es un caso de derivación, pero aunque la O de dormido me la hayan dado en la palabra y sea masculina, yo no quiero ya reflejar que esta palabra, este participio dormido, es un masculino, porque entonces habría hecho a la vez derivación y flexión. Yo lo que quiero es dar un paso a la derivación, dormido, sin indicar todavía género masculino o femenino, por eso la O va entre paréntesis, y luego, por último, la flexión. Ahora ya sí, dormido, sin la O entre paréntesis. Ahora ya es cuando estoy indicando que es una palabra masculina, ¿no? Y hago la flexión. Si lo hiciera mal, directamente de dormir, pondría dormido y lo que habría hecho es en un único paso 2 procesos de formación de palabras, derivación y flexión. Y eso es lo que quiero evitar, ¿vale? Trasladado a los corchetes sería así. Hay cosas que vais a ver en los análisis morfológicos que todavía no hemos explicado, pero explicaremos más adelante, ¿vale? No obstante, es bueno que vayáis teniendo muestras de análisis morfológicos completos. Seguimos. La flexión es el último proceso de formación de palabras que debe señalarse. Es decir, aunque el criterio que seguimos habitualmente para ir formando la palabra es que la palabra que yo esté formando exista en castellano, por ejemplo, de ver visto, de visto previsto y de previsto previsto ya en masculino, existe un criterio adicional y es que la flexión no puede ser un proceso de formación de palabras que ocurra en mitad de la palabra. Tiene que ocurrir siempre la flexión al final. Por eso estos 2 primeros casos están bien, pero este último está mal.
hecho esto, me da lo mismo. Si primero formáis visto, como tenéis en este caso, ¿vale? De ver, visto, o si formáis de ver, prever, puesto que tanto visto como prever son palabras que existen, ¿vale? Lo que no acepto es que aquí, una vez formado visto, me forméis el masculino ya visto, porque la flexión tiene que ser un proceso que ocurra al final de la palabra. La flexión es el último proceso que ocurre. Sigo. Aunque la flexión sea el último proceso que ocurre, a veces en el análisis morfológico, cuando lo hacemos en corchetes, debemos incluirla en un corchete anterior al último. ¿Mm? Porque la flexión no se le asigna un corchete propio, como tenéis aquí, en el caso que está mal. ¿Mm? La flexión se coloca en el último corchete, en el que esté más a la derecha, separada de su base por un guión, no por un corchete. ¿Vale? Por tanto, no debe asignarse al morfema flexivo un corchete aparte, aunque ocurra lo último, ¿vale? Sino que debe preverse que hay que dejar hueco en el último corchete que tenga a la derecha para colocar ese guión y la flexión. Vamos a verlo paso a paso. ¿Cómo se hace? Previsto. Empezamos por ver, que es el lexema. Lo único que tengo de ver en la palabra que me han puesto es la V y es un verbo. Pues nada, ver. Luego prever. Lo voy a flexionar o a derivar, perdón, con su prefijo. Prever tengo formado. Después formo el participio previsto, pero observad que no estoy indicando todavía ni género masculino ni femenino y por eso pongo la O entre paréntesis. Y finalmente, último paso, hago la flexión, previsto, ¿vale? Y con esto y un bizcocho, pues hasta mañana a las 8. ¿Qué más queréis?